trasladamos, si les parece, a un 5 de abril de 1588. Siglo XVI. Siglo XVI, 1588. Estamos en las costas de Inglaterra. Costas de Inglaterra. Cerca, acantilado, ¿no? Acantilado, cerca del puerto de Bristol. Le hacemos el podcast en vivo. En la Bristol, pero de esa época. Olas y vientos. Olas y vientos. Mucho frío. Y hay un imperio que no es el imperio inglés, es el imperio español, que en ese momento dominaba el mundo, ¿no? Y se acerca hacia esas costas con la finalidad de invadir Inglaterra. Quieren invadir Inglaterra, la Armada Invencible Española. Y hay una mujer embarazada de 8 meses que viaja justamente hacia Bristol en otro barquito. Y ante los rumores, que no eran rumores de renuncia, sino que eran rumores de guerra, ¿no? Eran rumores justamente que traían mucho miedo. Se podía desatar una batalla entre el imperio, la Armada Invencible y la flota británica. Ante la inminencia de los rumores, quizás algún olor en el aire de pólvora, algún cañonazo que ya desde la costa salía. Esta mujer se asusta mucho y ahí arriba del barco da a luz a un bebé. 8 meses tenía en su vientre y sale un mes antes de lo previsto. Por la carta astral, el obstetra, el momento de la prepaga de Isabel le cubría, le había dicho que tenía para tal fecha, ¿no? Sí. Tenía para tal fecha, un 5 de mayo iba a nacer el signo de Tauro, sí. Pero se adelantó, nació un 5 de abril de 1588. De Aries salió. De Aries. ¿Quién? Thomas Hobbes. No. El ochomesino de Thomas Hobbes. Ochomesino. Que justamente antes de morir en su autobiografía escribirá: mi madre dio a luz a 2 personas, dio a luz gemelos, me dio a luz a mí y dio a luz al miedo. ¡Wow! Merece un aplauso. Gran frase. No, qué buena frase. Lo dijo Hobbes. Lo dijo Hobbes en su autobiografía. Dio luz a mí y a mi miedo. Y al miedo. Y sí. Marcó como nadie. Qué bueno. Es una historia real. Es una historia real, absolutamente. Es una historia real. Muy linda contada. Qué bueno. Me encantó cómo lo contaste. Es que me inspiraste con la situación. No, y sabés que estoy pensando, vamos a producir la próxima, tirar algunas cosas y que aquel prepare cositas, me muero. Las biografías es maravilloso. Son muy lindas las biografías. Es maravilloso, a ver, dale. Y él, digamos, es el que coloca en el comienzo de la Edad Moderna la pasión del miedo, que va a quedar excluida por muchos filósofos. Hay pocos que van a hablar del miedo. Un poquito Epicuro allá en Grecia hace mucho, un poquito Aristóteles va a hablar del miedo. Después en el siglo XX van a hablar desde el punto de vista más existencial. Pero Hobbes tiene algo interesantísimo, que habla del miedo existencial, pero al mismo tiempo del miedo desde el punto de vista de la política. Ah, mirá qué interesante. Y eso es, me parece, uno de los grandes aportes, ¿no? Y Hobbes coloca la pasión del miedo, lo coloca como una parte justamente constitutiva de lo humano, pero al mismo tiempo coloca el miedo como parte fundamental de la razón. Apa. Y eso me parece que es fundamental. Te repetí la frase que me pareció genial. Dio a luz a 2 personas. Sí. Dio a luz gemelos. Me dio a luz a mí y dio a luz a mi hermano gemelo. Le da entidad de persona al miedo. Le da entidad de persona. Es su gemelo. Es eso que nace con nosotros. Totalmente. Y que en la sociedad que nosotros vivimos, en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, o digamos posmoderna, el nombre que ustedes quieran, este presente, aquí y ahora, tiene una función política fundamental, el miedo. Y existencial al mismo tiempo, ¿no? Y Hobbes nos enseña muchas cosas, pero en primer lugar nos dice qué es lo que nos iguala con el resto, qué me iguala con la persona que tengo al lado, ¿no? Porque Hobbes es el primero que dice: nacemos libres e iguales por naturaleza. No hay nadie que pueda reclamar para sí algo que no pueda reclamar su prójimo. Esto lo va a escribir en su gran libro El Leviatán, que lo publicará en 1651. Todos nacemos libres e iguales por naturaleza. Esto es revolucionario, digo, porque dice efectivamente que nacemos con las mismas capacidades. ¿Y qué es lo que nos iguala? 2 cosas nos igualan. El deseo, justamente el deseo de tener lo que el otro tiene, ¿no? De esto podremos hablar también, de esta filosofía aplicada, de la avaricia, de la codicia, de la envidia, de lo que hablamos. Y de la envidia, lo que hablamos, tal cual, como dice Seba, que hemos hablado de la envidia. El deseo, justamente, de tener lo que el otro tiene, pero al mismo tiempo justamente el miedo que aquel que está al lado no solo nos saque lo que tenemos, sino también
eso igualador fundamental, que es la capacidad que tiene mi prójimo, al igual que yo, de dar muerte. Entonces, justamente, en la sociedad contemporánea, la inseguridad es constitutiva. Nacemos con una sensación de inseguridad. Total. ¿Se acuerdan cuando se lo criticaba al ahora ministro de Justicia, en aquel entonces, me refiero a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, cuando hablaba de la sensación de inseguridad? Aníbal Fernández estaba tocando algo que es profundamente hobbesiano y profundamente filosófico. A ver. Vivimos en una sociedad en la que, justamente, lo voy a citar al amigo Hobbes, estamos atravesados por la competencia, estamos atravesados por el miedo recíproco, y la causa, dice Hobbes, del miedo recíproco reside en parte en la igualdad natural de los hombres y en parte en la voluntad de dañarnos unos a otros. No podemos, así, esperar de los otros seguridad, ni garantizárnosla a nosotros mismos. Wow. Es decir, si no hubiera un poder externo que articulara nuestras voluntades, que desean lo que tiene el otro, ¿no? Va a aparecer el Estado, el Leviatán, como dice Claudio. Si no apareciera una instancia externa que articulara justamente nuestras potencialidades, nuestras potencias, viviríamos en una guerra de todo hombre contra todo hombre. Y no habría lugar para las letras, no habría lugar para la industria, no habría lugar para el arte, no habría lugar para el comercio, sino, lo que es peor, dice Hobbes en el capítulo 13 del Leviatán, para el hombre una vida miserable, brutal y breve, y lo que es peor aún, peligro de muerte y miedo constantes. Es decir, Hobbes nos enseña, para decirlo de un modo borgiano quizás, el coraje de tener miedo. El miedo es un ejercicio de la pasión, porque efectivamente tenemos miedo de las otras personas, pero al mismo tiempo es un gran consejero de la razón. ¿En qué sentido? En el sentido justamente de que en una sociedad alguien que tiene demasiado miedo, ¿no?, es, desde el punto de vista político, es improductiva una persona o una sociedad con mucho miedo. Esa es la función del terror, ¿no? Efectivamente, dejarnos a todos, ¿no?, quietos. Pero y alguien que no tiene miedo es temerario. Y un temerario es terrible en una sociedad. Digo, los discursos a lo Milei explotan eso. No tengas miedo de que gane la ultraderecha, no tengas miedo, si total, esto va a seguir siempre igual. Ojo, yo tengo miedo. Y aparte reniega de ese Estado que controla. Reniega del Estado que controla, justamente. Y si no está ese Estado, como dice Seba, que controla, que articula esas voluntades, lo que hay es esa guerra de todos contra todos, esa suerte de estado de naturaleza, como lo llamaba Hobbes. Y en ese sentido, Hobbes me parece que descubre ese coraje que tiene que ver con racionalizar el miedo. Y el miedo es una gran ficción de la política. Lo constituimos a partir de una construcción colectiva, teniendo como horizonte que si no hay Estado, es mucho peor lo que viene, ¿no? Y al mismo tiempo hay que poder articular cada una de nuestras voluntades, porque en definitiva la condición humana es una condición humana que, digamos, para decirlo de un modo positivo, decía Perón, ¿no? El hombre es bueno, pero si se lo controla mejor. Hobbes dirá, el hombre es muy malo. Y si se lo controla un poco, pero es un poco menos malo. El hombre, mira, yo te puedo sumar un detallecito que siempre lo hablamos de acá. ¿Por qué la naturaleza hace al ser humano, hombre, mujer, cuando nace, que esencialmente es malo, como dice Hobbes, por qué los hace chiquitos antes de que tomen noción de las reglas y de las reglas del Estado y de las reglas de la convivencia? Porque si a un nene no le das el caramelo y tiene la posibilidad de agarrar un Kalashnikov a 47, te caga a tiro por un caramelo. Me parece, alguien me lo contó eso una vez, me pareció genial. Los hacen chiquitos. Los nenes te pegan por un caramelo. Sí, se ponen locos. Imagínate, por eso la naturaleza los hizo chiquitos, no cagan el tiro los hijos. Y el miedo también es un motor del odio. El miedo es un motor del odio, absolutamente. ¿No? Tengámosle miedo a esto, cuidémonos de esto, odiemos esto. Sí, absolutamente. Pero, por ejemplo, un loco como Milei, ¿qué miedo genera? Porque él, al contrario, le dice, hay dos tipos, es temerario. El problema me parece que, zurdo. Si hablamos del miedo en la sociedad actual, digamos, lamentablemente, discurre sobre dos ejes, ¿no? Digamos, hay una oposición que trabaja la cultura del miedo hacia la población, y hay otra oposición, como Milei, que lo que hace es no tengamos miedo.
no hay nada en el medio, digamos, ¿no? Claro. Me parece que ese es el problema del miedo hoy manejado políticamente. Pero es raro, porque es un miedo, un no tengamos miedo basado en el miedo del avance de la izquierda, por ejemplo. Claro. Que agita fantasmas. Claro. Por eso el miedo siempre es una ficción. Digamos, hay miedo real, efectivamente hay miedos reales. Digo, hay miedo a quedarse sin trabajo, hay miedo en la sociedad contemporánea, hay miedo a no pagar alquiler, hay miedo a que me roben, y además te roban. Digo, la inseguridad es un tema real. Y en los barrios pobres más todavía, digo. En una sociedad cada vez más fragmentada, segmentarizada, absolutamente segmentarizada. Pero al mismo tiempo es una ficción que se va educando el miedo. Y en ese sentido está próxima al odio, y puede ser próxima al odio. Y me parece que lo que dicen tanto Emma como Seba tiene que ver con cómo la ficción del miedo constituye hoy uno de los grandes principios de cohesión social o de disgregación social. Me parece que es esa disputa. Me parece que Cari quería decir algo. No, te iba a preguntar, la frase famosa de Hobbes que sintetiza un poco todo esto que estabas explicando es: el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo había una escuela que se oponía a eso. ¿Cuál es? No me acuerdo. Rousseau principalmente. Ahí está. Rousseau principalmente. Porque él decía que Rousseau decía va a venir, justamente va a ser un gran teórico, filósofo del siglo XVIII, va a escribir unas grandes obras como El Emilio, sobre la educación, gran escritor, etcétera. Pero va a decir justamente que el hombre no nace con estas condiciones egoístas, competitivas, malas, sino que es casi bueno por naturaleza, o en todo caso está más allá del bien y del mal, y que es la mala socialización y la mala educación la que le imprimirá estas características que nosotros le damos al ser humano. Es muy interesante, ¿no? Es interesantísimo, porque le va a decir Rousseau a Hobbes: usted en realidad, el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Cuando dice nace libre, nace más allá de la sociedad o independientemente de la sociedad. Entonces, un ser egoísta, un ser competitivo, un ser odiador, va a ser justamente un ser formateado por esa sociedad, ¿no? Claro, ya preexiste el formato, los instrumentos, los aparatos ideológicos del Estado, diría Althusser, para formatear ese hombre. Ahora, yo creo que y el miedo, y formatear el miedo. El miedo, en la sociedad nos explica miedo a qué debemos tener también. Claro, por eso los grandes sistemas políticos, o me corrijo, los estados que son eficientes son aquellos que saben muy bien administrar el miedo. Total. ¿No? Y ahí pongo dos ejemplos, digo, China y los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Dos modelos. Digo, los Estados Unidos tenés hay ciudades donde tenés un policía a cada lugar, o hay ciudades o partes de las ciudades que están higienizadas, como decían los brasileños, ¿no? Digo, Nueva York con Giuliani, ¿no? Y sin embargo, todo funciona muy bien. ¿Pero por qué funciona muy bien? Porque te están controlando todo el tiempo. Tal cual. La famosa frase argentina: allá no se jode. Allá no se jode, dice Emma, claro. Cuando digo higienizada es un término terrible que usaron los brasileños. El nivel de totalitarismo, yo tuve la oportunidad de vivir un par de veces en Estados Unidos, el nivel de totalitarismo de esa sociedad que está como cristalizada implícitamente. Vos en la autopista decís, si ves a alguien que va con más velocidad, denuncialo este número, y van y lo denuncian. Y te están controlando. Un día me paró un cana, casi voy preso. ¿Sabes qué? Igual. Y en las universidades, lo que dice Claudio, norteamericanas, si uno retira libros obviamente para hacer una investigación, etcétera, que eso queda registrado y tienen un seguimiento de su servicio de inteligencia, que está muy vinculado los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y el servicio diplomático con los egresados de las facultades de humanidades, sobre todo de filosofía. Esto lo desarrolla muy bien Sheldon Walling en un gran libro que se llama Democracia, Sociedad Anónima, que habla de los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero digo que uno queda registrado, sobre todo si sacó un libro de alguien de izquierda, populista, etcétera, de una universidad, la panacea del liberalismo. Todo, o sea, el FBI, ¿no? Todo eso se te meten en la camarita, ya está todo autorizado, perdón. No, por favor, y decía, ¿no? A propósito de lo que decía Cari, ¿no? Poniéndolos del lado de Hobbes, esto de el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué nos va a decir en una frase absolutamente genial? Dice: somos seres en conflicto, dice Hobbes. Somos contendientes, competidores, según la imagen de la carrera a muerte, hacia la muerte y dándonos muerte. Esa es la figura más apropiada para hablar
de esta comunidad del delito que formamos. ¿No? Esto es tremendo, es una comunidad del delito. ¿Sí? Desconfiamos absolutamente. Tenemos una asociación ilícita. Vivimos una asociación ilícita. ¿No? Y entonces que tenemos miedo, no podemos sino tener miedo, ¿no? Y superar constantemente a los que van delante, esa es la felicidad. Y abandonar la pista es morir. He aquí ¿por qué los hombres suelen concurrir en multitudes al espectáculo de la muerte y el peligro ajenos? Cuando los discursos de odio que traía Seba en una sociedad crecen, aparecen esos momentos de linchamiento, esta circo romano circo romano, claro, y las escenas de linchamiento, de persecución a las disidencias, el UFC, muchachos, ahora genéricas, etcétera. Gente que se fractura en un octógono y nos encanta verlo. Claro, totalmente. Y dice, el deleite se impone de tal manera que los hombres habitualmente consienten en ser espectadores del sufrimiento de sus amigos incluso, porque el camino que lleva a un competidor a la consecución de su propio deseo es el de matar, someter, suplantar o rechazar al otro. Esa es la condición humana de la que nos habla Hobbes, y creo que justamente, como bien decía Emma, para conjurar este miedo y para hacer del miedo una ficción útil, hay una herramienta, que es el Estado. Es obvio. Y me parece que el Estado, cuando sobre todo tiene bases populares, amplía derechos, es, creo yo, quizás la única hasta ahora de las construcciones humanas que nos sirven por lo menos para, como decía el general, si se nos controla, somos un poquito más. El mail, dame el mail para que se anoten los que quieren tomar tu curso, el mail. filosofaba@gmail.com. Anótese, no tenga miedo. Una tanda.